Saludos jóvenes, vamos a continuar con el apartado 5 de la actividad 2, que corresponde a la semana 1 y 2. Esto se encuentra en la página 36 de su cuadernillo. De antemano les pido excusa si aparece algún ruido en el desarrollo del video. Dice aplicación, magnitudes escalares y vectoriales. El pasado 25 de marzo de 2020, España se convirtió en el segundo país con más víctimas mortales por el coronavirus después de Italia. La región más afectada fue Madrid, con un 53% de los fallecidos en todo el país. Le siguen las demás ciudades indicadas en el mapa. Después de haber adquirido los conocimientos básicos sobre los elementos de un vector, te invito a trazar lo que se te indica y determinar elementos señalados. Debes tener a mano lápiz, lapicero o marcador y una regla para trazar sobre el plano cada vector. Bien, aquí me dan el mapa. Vamos a ver qué es lo que me piden sobre ese mapa y ese plano que está ahí. Dice el apartado A, determina la longitud y dirección del vector que se forma si una ambulancia lleva a un paciente de COVID-19 de Murcia a Valencia. Bien, vamos a hacer un poco de zoom a la imagen para ver si se puede ver mejor. Bien, aquí tenemos la imagen un poco más ampliada. Dice que el vector va desde Murcia a Valencia. Entonces debemos ubicar en el mapa esos dos puntos o esas dos ciudades. Entonces, si se fijan, el vector sería desde Murcia a Valencia. Entonces me pide que calcule qué longitud tiene o qué distancia hay entre esas dos ciudades. Entonces, para eso necesitamos saber cuáles son las coordenadas que tiene cada punto de cada ciudad. Por ejemplo, si observamos bien, vemos que Murcia se encuentra con coordenadas 5 en el eje X y negativo 8 en el eje Y. Pues Murcia tiene coordenadas, vamos a ver si la puedo escribir por aquí, 5, negativo 8. Y lo mismo debemos hacer con Valencia. Valencia tiene coordenadas 8, negativo 3. Bien, entonces eso es lo que debemos hacer. Primero identificar cuáles son las coordenadas que tiene cada punto de cada ciudad, para luego determinar cuál es la longitud de ese vector. Bien, recuerden que siempre un vector tiene un punto inicial y un punto final. En este caso, nuestro vector tiene como punto inicial Murcia y punto final Valencia. Entonces, con una regla vamos a trazar la flecha que indica la dirección del vector. Desde Murcia hasta Valencia. Trazamos ahí y la flecha va en el punto final del vector, que en este caso es Valencia. Bien, vamos a ver cómo resolver el apartado A. Dice, determina la longitud y dirección del vector que se forma si una ambulancia lleva a un paciente de COVID-19 de Murcia a Valencia. Para resolver esta situación, he colocado en un plano cartesiano dos ciudades a modo de ejemplo. En este caso yo he colocado Santiago Rodríguez y Mao. No quiere decir que estas ciudades estén colocadas en el mapa en la posición en que están, es solamente un ejemplo. También he cambiado las coordenadas. Teníamos que en el problema la ciudad inicial era Murcia y la ciudad final era Valencia. En este 'caso mi ciudad inicial será Santiago Rodríguez y mi ciudad final será Mao.
Bien, lo primero es identificar las coordenadas que corresponden a cada punto de cada ciudad. Si observamos bien, podemos ver que Santiago Rodríguez, este es el punto que le corresponde, está ubicada en coordenadas a partir del centro de coordenadas o a partir del origen a 1, 2, 3, negativo 6. 3, negativo 6. Pues esa es la coordenada que le corresponde a Santiago Rodríguez. 3, negativo 6. Lo mismo vamos a hacer con la segunda ciudad, que en este caso es Mao, y está en coordenadas 6, 6, negativo 2. Ese es el punto que le corresponde. Bien, una vez identificadas las coordenadas, debemos ver que el vector está dado con un punto inicial y un punto final. Pues si eso ocurre, aquí escribí algo que debemos recordar de la clase, que si tenemos un vector v, en este caso lo llamé v, puede ser cualquiera. Si tenemos un vector cualquiera con un punto inicial P1, cuyas componentes son x1, y1, y un punto final P2, cuyas componentes son x2, y2, pues ese vector se puede expresar de la siguiente manera. El vector b va a ser igual a x2 menos x1, y2 menos y1. Pues eso es lo mismo que debemos hacer con los puntos que obtuvimos de este vector. Pues vamos a sacar esos datos por aquí. Datos. Tenemos que Santiago Rodríguez, lo voy a escribir un poco abreviado. Rodríguez está en el punto 3, negativo 6. Y tenemos que Mao está en el punto está en el punto 6, negativo 2. Pues aquí vamos a identificar quién es el x1, y1 y quién es el x2, y2. De acuerdo a lo que vimos aquí arriba. Vamos allá. Podemos comenzar por el primer punto y podemos decir que el 3 es el x1 y que el negativo 6 es el y1. Esto es porque dijimos que este es el primer punto. Y en el segundo punto podemos decir, como es el P2, es decir, el punto 2, vamos a llamar al 6 x2 y al negativo 2 lo vamos a llamar y2. Bien, ahora para calcular. Bien, ahora vamos a expresar este vector que tenemos aquí, que tiene un punto inicial y un punto final, lo vamos a expresar de esta manera. Entonces, vamos a llamar a ese vector que tenemos ahí, vamos a darle cualquier nombre, puede ser vector A. El vector A se llamará. Bien. Entonces, el vector A será igual. De acuerdo a lo que vimos aquí con el vector B, lo aplicamos aquí también, es lo mismo. Pues tendremos que el vector A será igual a x2 menos x1, y2 menos y1. Pues el vector A será igual. Ahora solo debemos sustituir cada
variable por su valor correspondiente. En este caso tenemos que x2, buscamos x2, aquí está, x2 es 6, pues sustituimos ahí, pues x2 es 6, menos el x1, buscamos el x1, el valor que le dimos x1, y vemos que es 3, pues 6 menos 3, coma, abrimos coma, y buscamos el y2, y vemos que el y2 dijimos que era negativo 2, pues negativo 2, menos, ese menos es de la expresión, y buscamos el y1, y dijimos que el y1 en este caso era negativo 6, aquí está el y1, negativo 6, como es negativo voy a colocar un paréntesis, y cerramos. Pues ahí tenemos x2 menos x1, 6 menos 3, coma, y2 menos y1, negativo 2 menos 6. Pues seguimos por aquí, el vector a será igual. Efectuamos las operaciones, tenemos que 6 menos 3, 6 menos 3, eso es 3, coma, seguimos por aquí, negativo 2 menos 6. Bien, en este caso, como tenemos signos iguales, pues el resultado es positivo. Entonces sería negativo 2 más 6. Y como son signos diferentes, pues se van a restar. Pues tenemos que negativo 2 más 6, eso es 4. Bien, para que lo entiendan mejor, si tenemos menos 2 menos negativo 6, este menos que está delante del paréntesis hace que el 6 cambie de negativo a positivo, porque si multiplico cantidades de signos iguales, el resultado es positivo, pues quedaría menos 2 más 6. Y como estas dos cantidades tienen signos diferentes, pues se van a restar. Negativo 2 más 6 sería 4. Se restan. Muy bien. Entonces aquí hemos encontrado las componentes de ese vector que va desde Santiago Rodríguez hasta Mao. Sus componentes son ¿quiénes? 3 y 4. Vamos a identificarlas. Esta será la componente en X de ese vector. Y esta será la componente Y de ese vector. Muy bien, si queremos lo podemos graficar. Tenemos el punto 3,4, que sería 3 en X, 1, 2, 3. Y el punto 4 sería 1, 2, 3, 4. Sería más o menos eso. Y el vector irá desde el origen. Y tiene punto final el punto que hemos graficado. Pues desde el origen hasta acá. Ahí está el vector. Muy bien. Ahora vamos a calcular la longitud o la magnitud del vector, que será la distancia que hay desde Santiago Rodríguez hasta Mao. ¿Y cómo se obtiene eso? Muy fácil. Debemos recordar que magnitud de un vector cualquiera, en este caso del vector A, será igual a la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Pues esto lo aplicamos con el vector A que obtuvimos hace un momento. Pues vamos a ver, tenemos que magnitud de A
será igual magnitud de A será igual a la raíz de su componente en x al cuadrado. ¿Quién dijimos que era la componente en x de ese vector A? Pues en este caso dijimos que era 3. Pues 3 elevado al cuadrado más la componente en y elevado al cuadrado. ¿Y cuál es la componente en y de ese vector? Pues 4. Pues tendríamos 4 elevado al cuadrado. Resolvemos las operaciones. Entonces tendremos que magnitud de A será igual a la raíz de, resolvemos 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Pues 9 más 4 al cuadrado, 16. Pues 9 más 16. Seguimos por aquí. Magnitud de A es igual a la raíz 16 más 9 o 9 más 16, eso es 25. Pues tendremos que la magnitud de A será igual a la raíz de 25, que en este caso es 5. Y ya hemos encontrado la distancia que hay desde Santiago Rodríguez hasta Mao. En este caso serán 5 unidades, porque en el problema no se especifica si la distancia está en metros, si está en kilómetros, en millas, en lo que sea. Bien, son 5 unidades, ya sea kilómetros, sea millas, sea la unidad de medida que sea. Bien, te estará preguntando que por qué estoy hablando de magnitud si lo que me pidió fue la longitud del vector. Es que es lo mismo, es que es la misma cosa, ¿ok? La magnitud que se representa por ese símbolo que está aquí es lo mismo que hallar la longitud del vector. Muy bien, entonces la segunda parte del problema decía que hallara la dirección. Para hallar la dirección tenemos que encontrar el ángulo que forma el vector con el eje X desde aquí hasta acá, medido en sentido antihorario. Y eso se halla con esta formulita que he escrito por aquí arriba. Tenemos que el ángulo θ, en ese caso lo llamé θ, puede ser ángulo φ, cualquiera. El ángulo θ será igual a la tangente inversa de y sobre x, o el arco tangente. Esta función tangente inversa la pueden encontrar en su calculadora científica, si tienen una, y se activa con la tecla que dice segunda. Hay una tecla que aparece así, segunda función, segunda, y buscan y presionan tangente. O en muchas calculadoras aparece como shift, creo que aparece así, shift, presionan shift y tangente. En los teléfonos celulares solamente deben buscar la segunda función y aparece tangente a la -1 o tangente inversa. O muchas veces le aparece de esta manera: arc, tangente. Es lo mismo. Eso y tangente inversa es la misma cosa. Muy bien, pues buscan arc tangente y aquí será la componente en y del vector sobre la componente en x del vector, que en este caso vimos que ahorita eran 3 y 4. Pues apliquemos eso. Tendremos que el ángulo θ o la dirección será la tangente
de la componente en Y sobre la componente en X. Pues el ángulo θ será igual a la tangente inversa o al arco tangente de... ¿Qué es la componente en Y del vector? Pues en este caso vimos que era 4. Aquí está 4. Pues será 4 sobre... ¿Y quién es la componente en X? En este caso es 3. Pues 4 sobre 3. Bien, entonces vamos a ver cuánto vale ese ángulo. Recuerden, escriben asimismo tangente inversa en su teléfono, buscan la función arco tangente o tangente inversa y entre paréntesis 4 tercios o 4 sobre 3 y simplemente le dan a igual. Yo lo voy a hacer aquí en esta calculadora que tengo. Voy a buscar la tangente inversa, en que este caso aparece aquí arco tangente ATN. Pues arco tangente ¿de quién? De 4 sobre 3, de 4 tercios. Pues arco tangente de 4 dividido en 3. Cierro el paréntesis y presionamos igual. Y vemos que el ángulo que forma ese vector con el eje X es, o con el eje horizontal, es de 53.1 grados. Pues podemos decir que θ es igual a 53.1 grados. Entonces, ¿cuál es la dirección del vector? Pues el vector tiene una dirección de 53.1 grados hacia el nordeste o hacia el norte. ¿Bien? Porque está entre el norte y el este. Este es el norte y esto es el este. Pues 53.1 grados de norte a este. Y ahí queda resuelto el problema. Bien, ahora recapitulemos un poquito lo que hemos visto. Lo primero es identificar las coordenadas de cada vector o de cada punto del vector. Aquí identificamos en qué coordenada estaba el punto que correspondía a Santiago Rodríguez, que era 3, -6, y el de Mao, que era 6, -2. Luego que tenemos esto, como el vector está dado en 2 puntos, pues debemos expresarlo de esta manera. Debemos hallar sus componentes. ¿Y cómo se hallan? Pues con esta pequeña formulita: x2 menos x1, y2 menos y1. La identificamos aquí arriba. X1 era 3 y y1 era menos 6. X2 era 6 y el y2 era -2. Efectuamos las operaciones. 6 menos 3, 3. Menos 2 menos 6, 4. Y luego hallábamos la magnitud o la longitud del vector, que dijimos que se hallaba con esta pequeña formulita. Magnitud era igual a la raíz cuadrada de su componente en X al cuadrado más su componente en Y al cuadrado. Resolvíamos las operaciones, elevamos al cuadrado, sumábamos y luego hallábamos la raíz. Y para hallar la dirección se utiliza esta pequeña formulita que dice que el ángulo, en este caso ángulo θ, era igual a la tangente inversa de la componente en Y dividido en la componente en X. Y eso es todo. Bien, debemos tener cuidado y verificar en qué cuadrante se encuentra nuestro vector. En este caso, el vector se encuentra 3,4 en el primer cuadrante. Así que el ángulo encontrado es exactamente ese. Pero si el vector se encuentra en un cuadrante diferente, como por ejemplo en este de aquí, que es el segundo, pues el resultado obtenido en esta parte se la vamos a restar a 180. Y si estuviera en esta parte, 180 le sumamos el valor obtenido. Si estuviera en esta parte, en el cuarto cuadrante, pues se lo vamos a restar a 360 grados. Y ese sería el ángulo real.
Ahora vamos a ver lo que dice el apartado B. Una familia de Oviedo tiene uno de sus familiares con posibles síntomas de COVID-19. Se desplazó a un hospital de Palencia a recibir atenciones primarias. De Palencia fueron referidos a otro centro de Salamanca donde su familiar fue confirmado positivo, pero por falta de disponibilidad de camas el paciente fue trasladado a un hospital de Madrid. Determina la dirección de cada vector y el sentido. Muy bien, el primer vector es el que va desde Oviedo hasta el hospital de Palencia. Pues desde Oviedo a Palencia. Ese es el primer vector. Entonces, dice que haya dirección de cada vector y el sentido. No me piden la longitud ni la magnitud, ¿ok? Solo la dirección y el sentido. Pues yo voy a hacer la del primer vector, que es la del Oviedo y Palencia. Vamos a hacer un poco de zoom. Bien, entonces vamos a identificar cuáles son las coordenadas que tiene ese vector. Bien, o las coordenadas del punto inicial y la del punto final. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el apartado anterior. Entonces, mi primer vector va desde Oviedo a Palencia. Pues la flechita va en el punto final siempre. Este es mi punto inicial y este es mi punto final. Tenemos otro vector. Que va a disminuir un poco el tamaño. Tenemos otro vector que va desde Palencia a Salamanca. Parte desde Palencia hasta Salamanca. Y el otro vector desde Salamanca hasta Madrid. Desde Salamanca hasta Madrid. Pues Salamanca hasta Madrid. Quedó un poquito feo ahí. Vamos a arreglarlo mejor. Salamanca hasta Madrid. Ok, algo así. Bien, entonces tengo tres vectores diferentes. A esto lo puedo llamar vector 1. A esto lo puedo llamar vector 2. Y a este lo puedo llamar vector 3. Bien, pues yo voy a trabajar el vector 1 desde Oviedo hasta Palencia. Y ustedes se encargan pues de los demás, ¿ok? Me pide solamente la dirección y el sentido que lleva. Bien, identifiquemos de una vez cuáles coordenadas tiene ese vector. O cuáles son, mejor dicho, las coordenadas de los puntos que corresponden a ese vector. Que en este caso tenemos Oviedo, que se encuentra, si miramos bien aquí, negativo 4, aquí, coma 10. Negativo 4, 10. Pues vamos a escribirlo de una vez. Negativo 4, 10. Y la de Palencia, de Oviedo a Palencia, pues la de Palencia tiene negativo 1. Mírenlo, no sé si se puede observar por ahí. Negativo 1, 6. Pues Palencia está en menos 1, 6. Muy bien. Pues vamos a resolverlo por aquí mismo. Entonces tenemos un punto, menos 4, 10. Y el otro punto que es menos 1, 6. Bien, ya tengo identificados los dos puntos. Ahora vamos a identificar el X1 y el Y1, y el X2 y el Y2. Esto para poder hallar la componente del vector.
Pues vamos a decir que este es el x1 y este es el y1. Este será el x2 y este será el y2. Muy bien, pues aplicando lo que vimos ahorita en el apartado anterior, que si un vector estaba dado con un punto inicial P1 y un punto final P2, pues ese vector se puede expresar como, o de la forma, x2 menos x1, y2 menos y1. Y hacemos exactamente lo mismo. Pues aquí decimos que, como lo llamé B1, tenemos que B1 será igual a x2 menos x1, y2 menos y1. Y sustituimos entonces. Pues B1 será igual a x2. ¿Quién dijimos que era x2? Lo buscamos aquí arriba. Dijimos que x2 es menos 1. Menos 1. Menos de la expresión. Menos x1. ¿Quién dijimos que era x1? En este caso dijimos que x1 era negativo 4. Pues abrimos paréntesis. Menos 4. Coma. Y2. Dijimos que y2 es 6. Pues 6. Menos. Ese menos de la expresión que está ahí, y2 menos y1. ¿Ok? Menos. ¿Y quién dijimos que era el y1? Pues dijimos que y1 en este caso es 10. No sé si se ve por ahí. Pues menos 10. Cerramos el paréntesis y operamos. Pues B1 será igual. Aquí tenemos menos 1 menos menos 4. Vamos a resolver eso por aquí. Menos 1 menos menos 4 será igual a menos 1. Como son signos iguales, que tenemos aquí signos iguales, pues al multiplicar signos iguales el resultado es positivo. Pues sería menos 1 más 4. Y como tienen signos diferentes, menos 1 más 4 sería 3, porque se van a restar. Pues esto aquí da 3, 6 menos 10, negativo 4. Bien, ya expresé el vector 1 en sus componentes, o ya hallé las componentes de vector 1. Ahora solo me queda hallar la dirección y el sentido que tiene. Pues no me pide que haya magnitud o longitud, solamente dirección y sentido. Pues dijimos que el ángulo será igual a la tangente inversa o el arco tangente de la componente en y sobre la componente en x de ese vector. Pues el ángulo θ será igual a la tangente inversa de... ¿Quién es la componente en y de ese vector? Vemos que B1 es igual a 3,4. Pues la componente en y es negativo 4. Negativo 4. Dividido entre la componente en x. Y vemos que la componente en x es 3. Pues negativo 4 sobre 3. Muy bien. Pues θ será igual. Operamos eso en la calculadora. Tenemos arco tangente de negativo 4 dividido en 3. Cerramos el paréntesis y presionamos igual. Y vemos que es negativo 53.1 grados.
tenemos que tangente inversa de negativo 4 sobre 3 es igual a negativo 53.1 grado. Ahora bien, debemos ubicar ese vector en el origen de coordenadas. Bien, vamos a graficarlo. Tenemos el punto 3, negativo 4. Pues buscamos el 3, que sería aquí, negativo 4, que sería este. Pues este es un vector que va desde aquí hasta aquí. Es decir, este vector que tengo aquí, que es B1, es equivalente al vector que va de Oviedo a Palencia. Tiene la misma longitud o la misma magnitud y tiene la misma dirección y el mismo sentido. Pues, ¿cuál es el ángulo que hemos encontrado? Pues este de aquí. Negativo 53.1 grado. Pues, como ese vector está en el cuadrante número 4, en este cuadrante 1, 2, 3 y 4, cuadrante 4, pues ese valor se lo vamos a sumar a 360. Pues tendríamos que la dirección sería 360 más negativo 53.1 grado. Entonces tenemos que el ángulo θ será igual a 306.9 grados. Y eso sería todo. Hace lo mismo para el vector, para B2 que va de Palencia a Salamanca, el mismo procedimiento. Y para el vector que va de Salamanca a Madrid, el mismo procedimiento. Bien, vamos con el apartado C. Dice: el gobierno español recibió una donación de tanques de oxígeno para los hospitales que los necesitan. Los equipos serán llevados a distintas ciudades. Se ha organizado la ruta de entrega de la siguiente manera, según orden de necesidad. De Almería a Cáceres, la primera entrega. De Cáceres a Barcelona, la segunda entrega. Y la tercera entrega de Barcelona a Pamplona. Dice: determina el módulo de cada vector, identifica los componentes cartesianos y aplica teorema de Pitágoras e indica los resultados en unidades. Bien, en el apartado C vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos en el apartado A. Aquí vemos que el primer vector va desde Almería hasta Cáceres. Pues vamos a identificar cada vector. Y hacemos lo mismo que hicimos en el apartado A. Dice que haya el módulo, pero el módulo y la magnitud es lo mismo. Déjame presentarle de nuevo. Aquí vemos que esto es la magnitud. Pues deben hacer prácticamente lo mismo que se hizo en el apartado A. Hallan las componentes del vector. Luego hallan la dirección, el ángulo, la magnitud. Es prácticamente lo mismo.